y hemos visto varias, muchas, ya vamos 6, acerca de la convicción del bautismo, del perdón, del infierno, de Dios, convicción en Dios, convicción de la creación, también faltó eso, convicción del cielo, etcétera, muchas. Entonces, hoy vamos a ver una muy fundamental, que es la base de todas las convicciones, es mi convicción en Cristo. Mi convicción en Cristo. ¿Por qué creemos en Cristo? Será a nivel religioso. La iglesia cristiana o las iglesias cristianas a nivel general, en todo lado, el 80% de las personas que se congregan no entienden lo que es creer en Cristo. Dicen que han nacido de nuevo, pero su vida muestra otra cosa. ¿Por qué será eso? Porque no hay una convicción. Entonces, hoy vamos a ver mi convicción en Cristo, Colosenses 2, ya vimos Colosenses 2, desde el 8 en adelante, pero solamente quiero resaltar Colosenses 2.9. Colosenses 2.9 dice la palabra del Señor, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo a Jesús. Por eso vamos a hablar mucho de Jesús. Y por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Un nombre sobre todo nombre. ¡Wow! Es Jesús. Un nombre sobre todo nombre. Y por eso dice: Colosenses 2.9. Dice también, Colosenses, estaba leyendo la Filipenses 2.9. Ahora vamos a leer Colosenses 2.9, porque es un nombre sobre todo nombre. Ahora sí, ese nombre sobre todo nombre, Colosenses 2.9, dice: porque en Él, en Cristo, en ese nombre que es sobre todo nombre, habita corporalmente habita en su cuerpo toda la plenitud de la deidad. ¿Qué palabra? Ahora la pregunta es: ¿por qué la gente cree en Cristo? ¿Tú por qué crees en Cristo? ¿Te has preguntado? ¿Yo por qué creo en Cristo? Porque alguien me habló y entonces yo sé que... ¿Cuál es tu convicción? ¿Cuál es tu seguridad? ¿Será por causa de alguna emoción? Que alguien me habló y entonces yo estoy emotivo, dije sí. O de alguna predisposición, estaba ya predispuesto, entonces yo tenía como aburrido y yo cambié y entonces el Señor vino y me ayudó. Pero ¿cuál es tu convicción de Él? ¿Será de algún deseo de creer con el corazón lo que con la mente se sabe que no es verdad? En el fondo hay dudas, pero era un deseo de corazón más que de la mente. ¿Será que hay alguna evidencia real de Cristo? Es importante entender, porque la fe no es fetichismo, la fe no es algo emotivo solamente, la fe también es con argumentos y Dios no puso como autómatas, Dios nos dio mente, nos dio inteligencia, y la fe también tiene que ver con la mente. Por eso es fundamental con la convicción de saber por qué creo en Cristo y por qué soy cristiano, porque cuando yo creo y tengo la convicción en Cristo, hay pasión en mí por Él, porque yo entiendo quién es Él. El cristianismo es la única religión en el mundo que se basa en evidencias históricas. Ninguna religión tiene unas evidencias históricas. La Biblia nunca nos llama a una fe ciega, no es creer por creer. Nunca Dios nos lleva a una fe ciega. Eso sería religiosidad, eso sería legalismo, eso sería fetichismo, como dijimos. Dios nos lleva a la fe, nos lleva a esa fe en aquello que ha sido establecido por las evidencias. Las evidencias que existen con respecto a Jesucristo son muy abrumadoras, hay muchas por todos lados, absolutamente nadie puede dejar de creer en Cristo por falta de evidencias. Qué tremendo. Así como hablamos la convicción en la palabra de Dios, ¿por qué? Y pusimos evidencias históricas, ni siquiera bíblicas, para no confundir. Y pusimos evidencias de lo que la Biblia hablaba, pasó históricamente muchas cosas. Igual así pasa con Cristo. Entonces el primer punto que quiero hablar es la historicidad de Cristo.
la historicidad de Cristo. Consideremos algunas de las razones por las cuales nuestra convicción en Jesucristo. Mire, hay mucho material, hay mucho libro. Aquí no voy a hablar de lo que dice la Biblia más que todo, porque la Biblia da la evidencia absoluta y fundamental de Cristo. Claro que vamos a hablar de la palabra, claro que sí, pero también hay que mirar un contextos históricos acerca de la realidad de Cristo. Qué importancia tener esa realidad nosotros, no una fe ciega. Por eso, acerca de Cristo, que si es Dios, que si no es Dios, hay mucho debate a nivel histórico, de todas las formas, de todas las maneras, a nivel teológico, a nivel filosófico, a nivel histórico, etcétera, mis amados. Pero consideremos algunas razones en este gran debate de los siglos. Entonces la lucha es si creemos o no creemos en Jesucristo. Un eminente historiador, Philip Schaff, dijo, y es profesor de la universidad de allá de una ciudad de Estados Unidos, nos dice, nos advierte, dice, los incrédulos raras veces se convencen mediante el argumento. Ojo, lo que está diciendo un intelectual, un historiador y profesor de una universidad. Los incrédulos rara vez se convencen mediante el argumento. ¿Por qué? Porque los resortes de la incredulidad están en el corazón y no en la cabeza. La gente es incrédula por lo que lleva por dentro, por su ego, por su egoísmo, etc. Entonces, mis amados, una mente y un corazón reprobados producen palabras y obras y acciones de un carácter impío. Entonces, la pregunta es, Jesucristo, ¿qué diremos acerca de Él? Jesucristo. ¿Sí sabían que el primero, Jesucristo es el fundador de la fe cristiana? Ojo, no es el fundador de una religión, sino de la fe cristiana. Muchas religiones, a nivel cristiano, religiones, la tradicional, se fundamenta en que es la verdadera. Otros dicen, no, nosotros somos aquí los verdaderos y cada uno en lo verdadero. Hebreos 12:2 nos aclara mucho acerca de dónde proviene la verdadera fe. Esa palabra dice, ¿qué es lo que dice en Hebreos 12:2? Puestos ojos en Jesús, ¿qué es el qué? El autor de la fe. Y el consumador nace en Él y termina en Él. Qué palabra tan tremenda. Entonces podríamos decir que Jesús es el fundador, por decir así algo, de la religión más grande de la historia del mundo. Es el fundador. El cristianismo dobla en número a su más cercano competidor, que es otras religiones. Actualmente hay más de 1.320 millones de personas que afirman ser cristianas. Bueno, no estamos hablando aquí de religión. Entonces, sigamos con nuestro tema. ¿Qué diremos de Jesús entonces? ¿Qué diremos de Jesús? Algunos dicen que Él es solo un mito, que en realidad nunca existió. También podríamos considerar eso. Oiga, ¿será que nunca existió? ¿Será que Jesús es un mito? Sigamos. Otro historiador muy eminente también, Hillcrest Lawson, dijo, la teoría legendaria o mítica sobre la existencia de Cristo no es sostenida por ninguno que sea digno de llamarse erudito. Los más eruditos no pueden sostener esa teoría legendaria de que Él es un mito, por más erudito que sean. Las evidencias históricas de la existencia de Cristo, mis amados, son mucho mayores que las que apoyan cualquier otro evento de la historia antigua. Ningún erudito sincero podría, rechazarlas. Ninguno podía renunciar a su fe en todos los eventos registrados en la historia antigua. Nadie. Las evidencias en cuanto a la historicidad de Cristo, porque hay mucha evidencia, son tan grandes que no conocemos a ningún historiador del mundo libre, como Occidente, por ejemplo, que se atreva a exponer su reputación negando que Jesucristo existió alguna vez. No hay una erudición, o digamos, alguien que por más erudito que sea, que se atreva a negar que Jesucristo existió. Es más, hasta las religiones. Los musulmanes dicen que sí existió, pero es un profeta. ¿Sí es? Pero ahí lo reconocen. Entonces, ¿cómo sabemos que Él existió? ¿Simplemente porque la Biblia nos lo dice? ¿Usted cree que en Cristo solamente porque la Biblia lo dice? Bueno, aunque yo no quiero por eso solamente, porque es una razón poderosa. Amén.
Tenemos 4 biografías de Cristo en la Escritura. Tenemos el testimonio de los historiadores de los evangelios, que es más exacto porque lo experimentaron y lo vivieron. Y es más detallado que cualquier historiador secular nos quiera venir con una biografía de Jesús. Hay muchos entre los historiadores y escritores que no son cristianos de la antigüedad o que no son cristianos ni han creído en Cristo, que se refieren a Cristo y al cristianismo. Inclusive muchos escritores judíos escribieron acerca de Jesucristo. Mire, hay abundante testimonio con respecto a Cristo. Voy a empezar a nombrar algunos historiadores, eruditos. Hay muchos, mire, uno podría un poconón de hojas, traer como unas 20 hojas de cada erudito que ha hablado de Jesús. Aquí solamente resumidito. Empecemos con uno que es el doctor Charles, que es un historiador suizo. Él dice: parado sobre esta roca me siento seguro contra todos los ataques de los incrédulos. La persona de Cristo es para mí el más grande y más seguro de todos los hechos, tan cierto como mi propia existencia personal. Hablemos algo más histórico. Poncio Pilato, el procurador de Judea que condenó a Cristo a la muerte. Él escribió acerca de esas extraordinarias actividades, hizo un escrito a Tiberio César. Eso es un documento que aparentemente es bien conocido por muchos y hace referencia a esa situación y a estos personajes históricos en ese momento. Precisamente un apologista cristiano, al recibir a otro César, en ese entonces, algunos años después de Poncio Pilato, estimuló a César a que revisara sus propios archivos y para que descubriera ya en el informe de Poncio Pilato qué sucedió acerca de este hombre que es conocido por todo el mundo. Entonces, en ese informe, cuando descubrió este César lo que escribió Poncio Pilato, describió los milagros de Cristo. Pilato afirma en ese informe, dice Pilatos en ese momento, y Herodes y Arquelao, mira lo que está diciendo Poncio Pilato, y Herodes y Arquelao y Felipe, Anás y Caifás, con todo el pueblo, me lo entregaron, haciendo un gran tumulto contra mí para que yo lo juzgara a Cristo. Por tanto, habiéndolo azotado primero y no habiendo hallado contra él ninguna causa de malas acusaciones u obras, ordené que fuera crucificado. Y cuando fue crucificado, hubo tinieblas sobre todo el mundo, oscureciéndose el sol a mediodía y apareciendo las estrellas, pero en ellas no apareció fulgor, y la luna como si se hubiera convertido en sangre. Esa luna no dio luz. Bueno, es un pequeño porque esos son libros donde explica esta situación de Pilatos. Otro escritor secular que no es cristiano, Talo, en esa época, en el año 52 de Cristo, escribió acerca del hecho de que el sol no dio su luz desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Y dice que eso tuvo que haber sido un eclipse. Ellos pensaron que era un eclipse. La razón, digamos, humana, científica. Pero nosotros ya sabemos, sin embargo, sabemos que Cristo fue crucificado en el tiempo de la Pascua. El tiempo de la Pascua era el tiempo de la luna llena y no puede haber eclipse de sol en tiempo de luna llena. Tremendo. Otro, Tácito, que es muy conocido también, al discutir el intento que hizo Nerón para cubrir el hecho de que el incendio a Roma, porque él incendió Roma para echarle la culpa a los cristianos, y eso es una persecución horrible contra los cristianos. Pero Tácito escribió referente a esa situación. Dice: por tanto, para suprimir el rumor, falsamente acusó de ser culpables a las personas que comúnmente se llaman cristianos, que eran odiados por sus perversidades, y los castigó con las más exquisitas torturas. Cristo, el fundador de ese nombre, fue sentenciado a muerte por Poncio Pilato, procurador de Judea en el reino de Tiberio. Pero la perniciosa superstición, reprimida por un tiempo, brotó de nuevo no solo toda Judea, donde se originó ese mal, dice este hombre, sino también por toda la ciudad de Roma. Entonces aquí Tácito nos recuerda que Cristo fue crucificado por Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio César.
en sus informes. Otro histórico, Plinio, un joven quien estaba condenando a muerte a los cristianos. Él condenaba a muerte a hombres, mujeres, niños y niñas. Él finalmente escribió al emperador Trajano. Pongo nombres porque son nombres históricos reales. Y Trajano fue un emperador muy fuerte. Entonces, Plinio le escribió a Trajano, para pedirle consejo. Mira lo que decía. Él quería saber que si debía matar a todos los cristianos o solo a alguno de ellos. Entonces, en la carta le dice a Trajano, le dice: ellos afirmaban, sin embargo, que toda su culpa o su error consistía en que ellos tenían el hábito de reunirse en cierto día determinado antes de amanecer y cantaban en voz alternada un himno a Cristo como a un Dios. Le cantaban a Cristo como a un Dios y se obligaban con solemne juramento a no hacer obras perversas. Bueno, aquí por lo que escribió Plinio descubrimos que los cristianos creían que Jesucristo era el Dios. Jesucristo era Dios. Un primitivo escritor que era Marcel Ampion dijo en el año 73 después de Cristo, él escribió a su hijo para advertirle que no se involucrara en estas malas acciones, porque traían muchas consecuencias, y puso como ejemplo a los judíos. Entonces le decía que se cuidara porque estaba persiguiendo a hombres y mujeres piadosas, cristianos. Entonces este escritor le escribió a su hijo, le dijo, mira lo que le escribió: ¿qué provecho tuvieron los judíos al ejecutar su sabio rey? Fue precisamente después de eso que el reino de ellos, de los judíos, fue abolido. ¿Te acuerdas que en el año 70 fue dispersado? Dios vengó justamente a esos hombres sabios, los judíos, arruinados y echados de su tierra, viven en completa dispersión, pero las enseñanzas de su sabio rey permanecen. Así de que tenga mucho cuidado, le dice al hombre que estaba persiguiendo cristianos. Y hay otro que es más fuerte, que es Juliano el apóstata, que es un emperador romano también. Juliano el apóstata, y por eso fue declarado así el apóstata, se empeñó a destruir el cristianismo. Estaba tan empeñado a destruir el cristianismo que escribió un libro entero contra los cristianos, contra ese Mesías que tanto nombran. Pero en ese libro, lo más paradójico es que en vez de, digámoslo así, de destruir el cristianismo, es donde afirma que Jesús nació durante el reinado de Augusto, en el tiempo de Cirenio. Afirma que hizo censo en Judea. Él también confirma el hecho de que la religión cristiana comenzó a seguir el tiempo de los emperadores de Tiberio y Claudio. Afirma la autenticidad de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan como fuentes de la religión cristiana. Ese mismo Juliano fue a Jerusalén para refutar la Biblia, pero fracasó. Él fue el que destruyó el muro de Babilonia. Sin embargo, con destrucción de ese muro de Babilonia, confirmó la profecía bíblica que iba a ser destruido. Bueno, lo que yo quiero resaltar es que cuando llegó la muerte de este hombre, de Juliano, él hizo algo. Él estaba en batalla, había sido herido en batalla, pero él hizo algo. Levantó su daga, o sea, el cuchillo ese que hace para la defensa, hacia el cielo contra Jesús. Recogió su sangre, estaba herido, y la tiró hacia arriba al aire. Y cuando la tiró hacia el aire, gritó: ¡has vencido, Galileo! Tremendo. Juliano no dejó ni huellas del paganismo que él se esforzó por establecer. Todos sus esfuerzos se evaporaron ante el poder del Galileo. Y así, muchos escritores hablaron acerca de Cristo desde el comienzo. Josefo, el más famoso, historiador judío, nos dice que en ese tiempo se levantó un gran hombre, Josefo, a quien los líderes de su pueblo condenaron a muerte por mano de Poncio Pilato, y ese era el Cristo. Mire, cada manuscrito de los escritos de Josefo contienen ese pasaje, como también menciona a Jacobo, menciona al hermano de José, de Jesús, menciona a Juan el Bautista, bueno, y varios. Entonces, la historicidad de Cristo es algo que no se puede atacar. No es un mito, no es una leyenda.
Y podemos seguir investigando históricamente. El segundo punto que quiero resaltar ahora es el carácter único de Cristo. Entonces, ¿qué diremos del carácter único de Cristo que sabemos que existió? Bueno, hay muchas biografías, estudiando muchas biografías, hallamos que toda la grandeza humana disminuye cuando se examina más de cerca a un personaje, cuando se trata de biografías, pero el carácter de Cristo se hace aún más puro. El carácter de Cristo se hace más sagrado y más amable a medida que lo conocemos mejor. No estamos ante cualquiera. Hasta los más emperadores más terribles tuvieron que rebajar su cabeza ante Cristo. ¿Quién es ese a quien nosotros creemos? Toda la gama de la historia y de la ficción no ofrece nada semejante a su caráter. Nunca ha habido nadie como Jesucristo. Cuando más estudiamos su vida, tanto más nos impresiona. Solo las personas que ignoran cómo ve la vida de Él pudieran decir algo para despreciarla. El desconocimiento de Cristo es lo que hace que la gente desprecie a Cristo. Por eso está el llamado para todo ser humano. Cuando examinamos su vida, lo vemos como el absolutamente amoroso. Él es el Cristo incomparable. Él es el Cristo transparente. Como lo dijera Sidney Lanier, dijo algo muy importante aquí. ¿Qué hallaríamos en Él para perdonar? Él es el único que nunca hizo nada indebido. Él es el único en quien nadie jamás ha podido hallar falta alguna. El único que pudo decir, ¿quién de vosotros, como dice Juan 8:46, quién de vosotros me redarguye de pecado? Fue el único que pudo decir. ¿Será que usted le puede decir aquí al vecino, a ver, usted me redarguye de pecado a mí? ¿Tiene algo a mí? ¿Sí ves? Mejor no lo decimos, ¿sabe por qué? Porque saca por allá la lista. Mejor lleguemos al Señor, el Señor coge esa lista y dice, no, ya está limpiada, ya está limpiado. Tremendo. Bueno, Él es el hombre perfecto, el ejemplo perfecto de la humanidad. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado. El hombre perfecto. Tremendo. Al que no conoció pecado. Mis amados, a veces hay quienes dicen, solo la gente ignorante creería que Cristo fue una gran persona. Y tachan y señalan a los que creen en Cristo ignorantes, cuando históricamente la gente más intelectual, la gente más erudita confesó a Cristo. Escuchemos algunas de las mentes más brillantes que jamás haya vivido. Jean-Jacques Rousseau, por ejemplo, uno de los más grandes intelectuales de Francia, y él fue un gran opositor del cristianismo en la última parte de su vida, pero en la última parte de su vida admitió, porque él escribió una obra que se llama Émite, él admitió ahí que no podría haber la menor comparación entre Sócrates y Cristo, como no la hay entre un sabio y Dios. Un intelectual muy reconocido, francés. Él dijo, Rousseau dijo, supondremos que la historia evangélica es una mera ficción. En realidad no tiene indicios de ficción. Por el contrario, la historia de Sócrates, la cual nadie se atreve a poner en duda, no está tan bien atestiguada como la de Jesucristo. Lo dijo un erudito. Es que creer en Cristo es de ignorantes. Sigamos mirando qué ignorantes afirmaron Cristo. Von Gott, que es un filósofo y dramaturgo alemán muy famoso, era un genio. Ese genio sublime de Alemania dijo, considero los 4 evangelios como completamente genuinos, porque de ellos sale, ojo con eso, el reflejado a resplandor de una sublimidad procedente de Jesucristo.
Ernesto Renan, que es un gran orientalista, lingüista, además erudito y crítico también francés, quien trató de hacer añicos la Biblia. Luego de todos sus intentos, llegó a una conclusión, que Cristo era un hombre incomparable, para quien la conciencia universal ha decretado el título Hijo de Dios, y eso con justicia, pues Él hizo que la religión diera un paso de avance incomparablemente mayor que cualquier otro en el pasado, y probablemente mayor que cualquier otro en el futuro. Lo dijo un erudito, lingüista. Él también dice, este hombre erudito dijo en su obra Vida de Jesús, con esta notable concesión, porque él quería contrarrestar y se puso a investigar a Jesús, resultó amando a Jesús. Dice, cualesquiera que sean las sorpresas del futuro, Jesús jamás será sobrepasado. Nadie va a sobrepasar a Jesús. Usted habrá oído el famoso testimonio de Napoleón Bonaparte. Y esa historia de Napoleón es muy larga, tremenda, pero solamente quiero resumirla aquí un poquito. Él estuvo en los últimos tiempos en la isla de Santa Elena. Ahí en esa isla dijo, conozco a los hombres y les digo que Jesucristo no es hombre. Napoleón Bonaparte. Después de una vida impía, Napoleón llegó a sus últimos días allí en esa isla desierta y empezó a leer las escrituras cada día. Y cuando leía las escrituras llegó a una conclusión. Mire lo que escribió, está escrito. Usted puede ir a las bibliotecas, a ver qué dijo Napoleón acerca de Cristo y usted puede investigar. Él dijo esto: las mentes superficiales ven un parecido entre Cristo y los fundadores de los imperios, entre Él y los dioses de otras religiones. Ese parecido no existe, porque piensa la gente. Pero Jesucristo, dijo él, lo asombró y lo llenó de temor. ¿Cuántos han escuchado a William Shakespeare? William Shakespeare, carachos. El más grande genio de la literatura de todos los tiempos, escribió en su testamento: encomiendo mi alma a las manos de Dios, mi Creador, esperando y creyendo sin vacilación que por los méritos de Jesucristo, mi Salvador, seré hecho participante de la vida eterna. No fue un ignorante. Lo que estamos hablando fue gente muy erudita, muy importante de la humanidad. Lord Byron dijo: si alguna vez el hombre fue Dios o Dios hombre, Jesucristo fue ambas. León Tolstoy, ¿se acuerdan de León Tolstoy? El gran genio de las letras rusas, que una vez fuera ateo, de la clase más frenética, de los más radicales, dijo lo siguiente: durante 35 años de mi vida fui, en la acepción propia de las palabras, un nihilista, o sea, más que un revolucionario, no un revolucionario socialista, sino un hombre que no creía en nada. Nihilista es eso, no cree en nada. Hace 5 años, él decía, me vino la fe, creí en la doctrina de Jesús y toda mi vida experimento una vida repentina de transformación. La vida y la muerte dejaron de ser males. En vez de desesperación, gusté el gozo y la felicidad que la muerte no podía quitarme. ¡Wow! Otro, George Bancroft, el historiador norteamericano, dice que él ve el nombre de Jesucristo escrito a través de todas las páginas de la historia moderna. Otro hombre, William Leakey, el gran escéptico, incrédulo, autor de la obra. Mire, ese es un autor de una obra. Mire qué obra tan tremenda, que la utilizan inclusive en clases de filosofía. La historia, ese libro que él escribió, La historia del racionalismo en Europa. Este hombre, Leakey, analizó toda la historia del pensamiento de Europa en todas las épocas y mire la conclusión que llegó. Le estaba reservado al cristianismo presentar al mundo un personaje ideal que a través de todos los cambios de 18 siglos ha llenado los corazones de los hombres con amor apasionado y ha demostrado ser capaz de actuar todas las épocas, naciones, temperamentos y condiciones, y que no solo ha sido el más sublime patrón de virtud, sino el más alto incentivo para su práctica, dijo este filósofo, escéptico que después se convirtió. ¿Cuántos han oído a Albert Einstein? ¿Será que Albert Einstein es un ignorante por creer en Cristo?
Albert Einstein dijo: soy judío, pero me cautiva la luminosa figura del Nazareno. Jesús es demasiado colosal para la pluma de los charlatanes, por más ingeniosos que sean. Y él añadió: nadie puede leer los evangelios sin sentir la presencia real de Jesús. Su personalidad late en cada palabra. Ningún mito está tan lleno de vida. Así podemos seguir todo aquí chévere, escuchando a todo mundo. Qué bueno. Hay libros que están llenos de millares de testimonios de las mentes más grandes de este mundo que haya producido jamás. Jesucristo mismo fue la persona más grande de este mundo, o que este mundo haya conocido. Simplemente a partir de los escritos de aquellos hombres, aún que renegaron contra el cristianismo, uno puede ver la fe de Cristo en sus vidas, en el ser humano. Uno puede ver la fe de que Cristo es el ser humano más grande que jamás haya vivido en este mundo. ¿Se acuerda que Pilato dijo: no hallo en él ningún delito? Pilato dijo de él que Cristo fue el hombre sin delito. Diderot lo llamó el insuperable. Napoleón lo llamó el emperador del amor. David Friedrich Strauss dijo, un crítico alemán, dijo de que Cristo era el más sublime modelo de religión. John Stuart Mill, escrito también muy importante, él dijo: el Cristo guía a la humanidad. Lecky lo llamó el más sublime patrón de virtud. Peckham lo llamó el santo delante de Dios. Martiniu lo llamó la flor divina de la humanidad. Renan lo calificó del más grande entre los hijos de los hombres. Teodoro Parker lo encomió como la juventud con Dios en su corazón. Francis Cobb lo llamó el regenerador de la humanidad. Robert Owen lo llamó el irreparable, el irreprochable. Y podemos seguir la lista, mis amados. Pero ninguna de estas cosas es suficiente para describir a Cristo. Jesucristo es infinitamente más que todo eso. Y el tercer punto que quiero hablar aquí es: ¿quién es Jesucristo? Entonces, ¿quién es Jesucristo? Mis amados, ¿por qué fueron tan cautivos, tan tocados estas personas? Intelectuales y eruditos, hasta los más incrédulos del Imperio Romano tuvieron que reconocer a Jesucristo, a pesar de que quemaron cristianos, perseguían a muerte a que se atrevía a decir: Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Sin embargo, Cristo marcó sus vidas. Ahora sí miremos por qué. Colosenses 1:16. Él es el creador divino del universo, mis amados. Qué razón tan importante. A Jesús, a quien tú sigues, no sigues cualquiera. Jesús, a quien tú perteneces, a que tú vives, por quien vives, es el creador del universo, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. ¿Qué poder tiene Jesús? El que conoce a Cristo lo reverencia. El que conoce a Cristo se humilla ante Él. El que conoce a Cristo tiene respeto por Él. El que conoce a Cristo anda y obedece a Él porque sabe quién es Él. No es que Chuchito no conoce a Cristo. El que conoce a Cristo tiene esa reverencia y respeto por quién es Él y se humilla ante Él. Porque es el único que nos puede levantar, sostener y avanzar. Aquel sin el cual nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. Ese es Cristo. Es aquel sin el cual nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ese es el Cristo que buscamos. Aquel que se entregó a sí mismo, quien vino a este mundo a morir por el pecado de la criatura más miserable, como tú y yo. Tú y yo en el basurero, tú y yo en lo más indigno, tú y yo en la podredumbre, tú y yo en lo más bajo
separados de Dios. Pero aquel vino a este mundo porque la condición en que estábamos de miseria era por el pecado. No había solución. Pero aquel vino al mundo a solucionarlo. Si es que por su pecado que está allá en el basurero, entonces yo voy a tomar su pecado y te voy a sacar del basurero. Y eso hizo. Dice en Juan 1:14, ¿quién es Cristo? Es el Dios encarnado. Para rescatarnos se hizo hombre. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo es aquel que dijo en Juan 8:58, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. Hay 7 en el Evangelio de Juan, 7 yo soy. Y no vamos a resaltarlo soy. Pero yo soy el camino, yo soy la verdad. Yo soy la luz, yo soy la resurrección en la vida, etcétera. Yo soy la puerta, yo soy el pastor. Por eso, mis amados, antes que Abraham fuese, yo soy. Por eso eres el eterno presente. Él es el que era, el que es, el que ha de venir. Él es el que dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, Juan 5:17. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Él es aquel que declaró, Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Él es Dios. Si Él es Dios, si Él es el Creador, si Él es el Todopoderoso, si Él es el que siempre ha existido, si Él es el que es antes y Él es el gran yo soy, el que tiene autoridad, porque Él dijo allá en Lucas 10:19, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Es el mismo Hijo de Hombre que vio Daniel allá en el libro de Daniel, a que se le ha sido dada toda autoridad de todo el universo. Si Él tiene toda la autoridad, entonces Él mismo exige absoluta sumisión a su voluntad. Jesús dijo por allá, si me amáis, bueno, Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. La mejor manera de agradecerle a Dios es someternos a Él. No es gracias, Señor, y seguir haciendo, no. Mis amados, Él exige sometimiento. Juan 15:14 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Usted ama a Dios? ¿Ama a Cristo? Dice aquí, si me amáis, guarda mis mandamientos. Y ustedes son mis amigos, haced lo que yo os mando. ¿Qué tal la palabra? Mis amados, por ahí hay muchas palabras al respecto. Por ejemplo, el que no se niegue a sí mismo no puede ser mi discípulo. No dice eso la Biblia. Negarnos a nosotros mismos, nos cuesta obedecer a Dios, nos cuesta, porque nuestra tendencia natural, nosotros no, por nuestra tendencia humana, somos egoístas. Nosotros somos egoístas. Pero a medida que vamos creciendo en Dios, el egoísmo va desprendiéndose. Y vamos dejando que Dios nos llene y el egoísmo desprendiéndose. Dios nos llena de su amor, de su gracia, de su poder, etc. Bueno, mis amados, quiere ser el maestro y rey de nuestras vidas. Ese Jesús quiere ser el maestro y rey. Juan 13:13 dice, vosotros me llamáis maestro y Señor y decís bien, porque lo soy. Él es el maestro y Señor y rey de nuestra vida. Él demanda que nos arrepintamos de nuestros pecados. Lucas 13:3 dice, os digo, no, antes, si no os arrepentís, dijo Jesús, Dios está diciendo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.
El Señor está llamando, nos está llamando, iglesia. A ti te está llamando. Es el momento de enfrentarnos frente a nuestro Dios, para que no cuando nos llame tengamos que enfrentarlo y no tengamos opción. Cuando enfrentamos ahora a nuestro Dios, reconocemos nuestros pecados. Enfrentarnos ahora implica arrepentimiento y también implica perdón, implica aceptación de Dios, implica acercamiento a Él. Porque si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ese es este Jesús. Este Jesús. Él nos manda que llevemos todo pensamiento cautivo a Él. 2 Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento cautivo a Él. Obediencia a Cristo, otra vez obediencia a Cristo. Mi mente tiene la tendencia a desobedecerle a Él. Él espera que nos rindamos a Él como Señor y Salvador. Romanos 10:9, que todos conocemos, que si confesares con tu boca, que en tu corazón y que Dios levantó a muerto a Jesús, serás salvo. Entonces, mis amados, Jesucristo es real. ¿Tú lo crees? Jesucristo es real. Y un día sabremos que esto es un hecho, porque ante Él toda rodilla se doblará. Dos versículos claves y claros. Romanos 14:11. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor. ¿Quién lo dice? El Señor. Dice, Jesús dice, ante mí se doblará toda rodilla, toda lengua confesará a Dios. El más ateo y el más nihilista, como leímos, el que no cree nada, el más absurdo, más digamos, no sé, impío, algún día tendrá que reconocer a Jesús. Los testimonios que escuchamos del infierno es eso. Señor, dame una oportunidad. Todos los que hayan vivido jamás, los ateos, los más volubles, los escépticos, los más racionalistas, los más perversos, los más profanos, los más viles, todos ellos un día doblarán sus rodillas ante el Señor y proclamarán que Él es el Señor de todos. Filipenses 2:10. ¿Por qué peleamos tanto nosotros aquí por los hombres? ¿Por qué? Que es que es malo, que es que yo no creo en ese, que no creo en aquel, que en cambio el mío sí. ¿Qué? Si todos son perversos y no tienen a Cristo, van para el mismo lado igualitos juntos. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Mis amados, toda rodilla tendrá que doblarse ante el Señor. Y si fue malo aquí en la tierra, allá tiene que reconocer ante el Señor. Entonces, la pregunta es, y para concluir, ¿cómo llegamos, mis amados, a conocerlo? Todas esas cosas son razones todas esas cosas que acabamos de hablar hoy son razones por las que un discípulo tiene convicción en Jesucristo. Tú eres discípulo de Jesucristo. ¿Estás convencido de Él? ¿Cómo llegamos a conocerlo? Llegamos a conocerlo primeramente cuando lo vemos levantado ante nuestros ojos como el Divino Salvador, así como creímos nosotros. El Divino Salvador en la cruz muriendo por nosotros, por un amor inmerecido, sufriendo el castigo por nuestros pecados. Cuando lo vemos a aquel cuya frente está traspasada por las espinas, cuando vemos sus manos clavadas en la cruz, llevando toda la ira de Dios, que era mía, que nos correspondía a nosotros, cuando aceptamos esa gran obra de amor por nosotros y proclamamos su gobierno y le entregamos nuestra vida a su señorío, ahí cuando conocemos a Jesús.
Muchas veces no hemos entregado nuestra vida al señorío de Cristo. Cuando nos acercamos a aquel que dijo, venid a mí y yo os haré descansar. Venid a mí, venid a mí. Oh, mis amados, es un llamado que Dios nos hace. Es un llamado que tenemos de parte del Señor. Por eso, Dios nos está llamando. Lo importante es creer, la convicción de corazón. Yo luchaba cuando recién convertido mucho, porque recién convertido yo escuchaba muchos testimonios de aquel que se iba a suicidar y llegó un ángel y lo tuvo y no lo dejó suicidar y que se convirtió a Cristo. Y yo veía que otro, no, yo era terrible, yo miré la drogadicción, hice no sé qué, y vían al Señor, y entonces, y yo decía, yo nunca me pasa nada de eso, ¿será que yo soy salvo? Y escuchaba allá, y entonces yo cuando venía, y entonces el Señor me transformó, porque es que yo era terrible, y tantos testimonios, yo decía, pero oiga, así de terrible he sido yo, que no he podido ser ni malo, para que Dios me haya transformado. Pero cuando entendí algo, Juan 5:24, cuando entendí ese versículo, cobró vida en mí, que no necesitaba de un espectáculo, ni siquiera pude fumar bien. El primer cigarrillo me ahogué y entonces ya no seguí fumando nada. Pero entonces, mire, Juan 5:24, entendí eso. De cierto os digo, es el llamado que está haciendo. No necesita nada espectacular, no necesita nada, solamente una decisión de corazón. A veces esperamos algo sobrenatural y entonces no, necesitamos es que seamos reales en Cristo, dice el Señor aquí en Juan 5:24. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra. Yo decía, yo sí escuché la palabra. Y cree al que me envió. Empecé a decir, oiga, yo sí creo en el Cristo. ¿Qué pasa con aquel que oye la palabra y cree en Jesús? ¿Qué dice? Tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¡Wow! Entonces, eso es lo que se exige. Creer en Cristo de corazón. Creer que Él es el Señor de mi vida. Entonces tengo vida eterna. Mis amados, en la cruz, en Cristo, allí vemos el verdadero amor de nuestra alma. Aquel que me amó más que un padre o madre, o más que una esposa, o más que un hijo o hija. Aquel que me amará eternamente. El único que fue una vez al infierno por mí. Cuando comprendemos eso, mis amados, caemos de rodillas ante Él. Y comienza una vida de comunión permanente hasta la eternidad. El problema somos nosotros, que nos cuesta creer. Caigamos de rodillas ante su presencia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos llena de su amor. Nos hace entender lo miserables que somos, pero nos hace comprender el gran amor que Él es. Y cómo nos acepta, y cómo nos levanta, y cómo nos hace dignos. Y nos saca de ese basurero y nos levanta en dignidad. Ya no somos miserables en Él, ya no somos condenados en Él, ya no somos malditos en Él. Somos bendecidos. Somos levantados, honrados, glorificados en Él. ¿Cuál es tu convicción de Cristo? Es la pregunta. El Espíritu Santo está ahí para llenarnos de esa gracia irresistible, atraídos hacia Él. El Espíritu Santo nos atrae hacia Él. Dejemos que nos atraiga hacia Él. Así es que llegamos a conocer a Cristo viviente y creer y confiar en Él, nuestro Señor y nuestro Salvador. Oremos. Padre, ¿qué podemos decir? Si todo es por gracia, por amor, por misericordia. No hay expresión más grande que decirte gracias, Señor.
nos arrodillamos ante ti. Nos inclinamos ante ti. Jesucristo, mi Señor, mi Salvador, que a través de la historia ha transformado vidas, ha transformado generaciones, ha transformado culturas, ha transformado imperios, ha transformado eruditos, reyes. Nos has hecho indignos para que en tu dignidad seamos dignos. Gracias, Señor, por la obra magna de la cruz. Gracias, Señor, por venir y darte a conocer. Gracias, oh Dios, porque tú eres nuestro Señor y Salvador. Creo que Jesucristo es el Señor de mi vida. Creo que Jesucristo es mi Salvador. Creo que Jesucristo es mi guía. Y creo todos los beneficios de la cruz. Creo en el Espíritu Santo que me llena, que me ilumina para conocer más a Cristo. Gracias, Señor, por ese privilegio. En Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias a todos. El Señor continúe bendiciéndoles. Tengan una semana victoriosa.